bienvenida a todos hoy nuevamente en Tertulias con Juana. Hoy nuestra invitada es Lorena Paz, que nos acompaña desde España, y lo que vamos a hablar hoy es acerca de numerología 22. Numerología 22 la conocí a Lorena con Tanit a través de la era de la intuición y aprendiendo de Theta Healing. Entonces hoy nos acompaña Lorena porque esta herramienta es absolutamente increíble para descubrirnos. Todos los miércoles nos encontramos porque este es un espacio donde invitamos a diferentes personas a conocer su historia, a conocer cómo han aprendido a descubrirse a sí mismas, a hacer este camino de autoconocimiento, este camino para encontrar nuestro mejor potencial y poder vivir una vida mucho más alegre, mucho más en paz. Lorena, qué rico tenerte en este momento para que nos cuentes un poco de numerología, pero antes de entrar en nuestro tema de hoy, me gustaría saber primero cómo comenzó este camino y qué ha significado trabajar con la numerología 22 directamente en este camino espiritual. Bueno, primero gracias siempre por tu amabilidad en invitarnos a la era de la intuición, antes a Tani y ahora a mí. Y bueno, no queda más que contarte la pasión que sentimos, en este caso yo, por esta herramienta que se llama numerología en base 22. Llegó a mi vida, creo que fue en el 2016, y me permitió descubrirme de una manera más amplia, más rápida, descubrirme a mí misma en todos mis potenciales, entender muchas cosas que no comprendía de mí. Y cuando empecé a usarla y a apasionarme con ella, mi vida empezó a dar un cambio bastante importante. Sabes que trabajamos también con la técnica de Theta Healing. Entonces lo que hemos hecho es siempre esas dos herramientas son nuestra compañía, lo que es la numerología en base 22 y por allí está Alex Pozo, que es un gran maestro de la técnica. Sí. Ha sido mi teacher desde el 2016, que es cuando conocí la técnica. Y te digo, es maravilloso poder entendernos porque, como bien digo, es el manual de instrucciones que tenemos. Sí que nacemos con un manual de instrucciones. Unas personas usan otro tipo de herramientas que son tan válidas también, como puede ser la astrología, que también se mide con la fecha de nacimiento, o con otro tipo de numerología, o con tantas cosas, el árbol de la vida, la cábala, o sea, tantas cosas que hay a disposición. Pues a mí la que me enamoró fue la numerología en base 22, porque he podido ver cada parte de mi vida, cada aspecto de mi vida, cómo lo estaba llevando de acuerdo a la energía con la cual he nacido. Qué números hay allí en cada uno de esos espacios de mi vida, y entender y darme cuenta que efectivamente tiene mucha relación, eso que explica, se explica en la numerología en base 22 con respecto a la vida mía. Y luego, llevándolo a mis clientes, cuando hago su carta, pues también darse cuenta y decir, ostras, es que es real lo que me está diciendo. Y de una manera muy rápida, muy práctica, sí. Es fácil de aprender, es fácil luego de transmitir y de hacer que las personas comprendan cuál es ese punto donde no están sacando lo mejor de sí mismos o donde está patinando, ¿no? Que les digo, yo está patinando uno en una misma historia, o cuando logra verla, decide hacer ese cambio, ¿no? Es que yo lo vi porque pues me la hizo Tanit a mí, no fuiste tú, pero fue Tanit también, ¿cierto? Las dos, no sé. Y vi con tanta claridad, pensé en ese momento, caramba, esto podrían enseñarlo, o me hubiera gustado conocerlo hace mucho tiempo porque es muy directo, es muy claro, es muy fácil de verte, y primero que todo, ¿qué es la numerología en base 22 para que las otras personas nos entiendan de qué estamos hablando? Bueno. Es una herramienta que trabaja partiendo de la información que nos arroja la fecha de nacimiento, ¿vale? Es una herramienta donde
nos habla de la vibración de cada uno de los números que salen a raíz de esa fecha de nacimiento. ¿Vale? Hay unas operaciones matemáticas, hay unas sumas, hay unas restas, vamos a explicarlo así, es como un mapa. Cada punto de ese mapa está relacionado con un pilar y ese pilar es un pilar que me está diciendo cómo me armonizo, cómo me manejo en lo emocional, cómo me manejo, cómo es mi comportamiento interno, externo, en lo profesional, cómo es mi personalidad profunda, o sea, cómo es mi punto de debilidad energéticamente, ¿vale? Entonces, habla todo de una persona, lo dice todo. Nos dices que parte del número de nuestra fecha de nacimiento, ¿cómo podemos calcularlo? ¿Hay algún número que nosotros podamos saber en este momento cómo se puede calcular? Sí, por ejemplo, a ver, dime tu fecha. No lo vamos a hacer. Te voy a dar cualquier fecha, pero sería 11 de noviembre del 84, 1984. Va. Bueno, generalmente cuando hacemos esto, pues hacemos una pequeña masterclass con diapositivas, con cosas así, pero y me hubiese preparado mejor. No sabía yo que me ibas a preguntar esto, pero ahora mismo lo haré. 11 de noviembre. Que te iba a preguntar eso. 11 de noviembre de 1984. Tiene 2 onces. 1984. Bueno, entonces partiendo de que la numerología en base 22, todos los números del 1 hasta el 22 se quedan como están. Partiendo al número 23, se empiezan a reducir, a excepción de que sean números maestros. Hay unos números maestros, ¿ok? Sí. Que te iba a preguntar también qué son los números maestros, sí. Sí. Son unos números que tienen un potencial más alto del potencial base. Es decir, en esta fecha que me acabas de dar, el 11 del 11 de 1984, ¿el 11 es mayor que 22? No. Por lo tanto, se queda como está. Me estabas haciendo la pregunta. Yo dije, ¿por qué me está diciendo eso? Sí. No, para ya entrar en contexto. Sí. Okay. Entonces, no es mayor que 22, por lo tanto, se queda como está. Como me dijiste, 11 del 11, volvemos. Obviamente, el 11 del 11 sería el 11 de noviembre. Los meses llegarán hasta el 12, obviamente. Por lo tanto, nunca vamos a preguntar, ¿es mayor que? Y no lo vamos a reducir, se va a quedar como está ese mes. Y en el caso del año, cogeremos el 1 más el 9 más el 8 más el 4. Esa sería la manera de reducir, de dar la suma de ese número. 1 más 9, 10, más 8, 18, más 4, 22. ¿El 22 es mayor que 22? No, es 22. Por lo tanto, se queda como está. Entonces, allí ya estamos diciendo, ya estamos sacando 3 pilares. Y a partir de esos 3 pilares surge la magia, surge todo lo demás. A partir de allí, en este caso, diríamos que tenemos para una personalidad profunda, que sería el siguiente pilar a sacar, ¿vale? Tendríamos 22 más 22, es un 44. O sea, cogeríamos 11 más el 22. Es un 44, que a la vez pasa de 22 y aún no es, en esta numerología, un número maestro, aunque suelta muchísima información, pero bueno, todo eso está ahí como en berbecho, esperando a ser completamente aclarado seguramente para darle su lugar en el momento que corresponda. Mientras tanto, se va a quedar en una reducción. Como es mayor que 22 y no es un número maestro, se va a quedar en 8. Le sumamos 4 más 4. Por lo tanto, esa persona que tenga esa fecha que tú me has dicho, tiene de personalidad profunda un 8. Y ahora vamos al otro lado a darnos cuenta cuál sería su punto de debilidad, su talón de Aquiles. Y también lo podemos hacer. Es curioso lo que va a salir aquí, porque 22 menos 11, cogemos siempre el número mayor por el siguiente número mayor.
22 menos 11, 11. Ujú. Y nos queda otro 11 para restar. Menos 11 nos da un 0. Y cuando nos da un 0, es reemplazado por el 22 nuevamente. ¿Ok? Increíble. O sea, esto tiene muchísimas cositas, muchos detalles. Entonces, estamos hablando de que aquí hay una persona con una energía cuyo punto de debilidad es un 22, y me dirás, ¿y eso qué es? Es que cada número tiene su cantidad de posibilidades estando en equilibrio, ¿vale? Porque el equilibrio, los números no hay buenos, no hay números malos, hay puntos que están en equilibrio o no, Ujú. y punto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que un número no está en equilibrio? Vamos a ver qué está pasando ahí y qué es lo que hace que no lo esté haciendo. Entonces mirarías como el número que tiene ahí, la energía que tiene ese número, la parte positiva de ese número, y sacarás otro número para decirte está en desequilibrio por esta razón, cuando la persona no está cumpliendo lo que viene a hacer con sus números o hacer. Bueno, te he entendido la Sí. pregunta. No es que tenga que sacar otro número. Ya. El mismo número tiene la doble información. Ok. Tiene, ¿cómo es? Por ejemplo, vamos a coger, ya que estamos hablando de 11, la energía del 11. El 11 en este tipo de numerología no es un número maestro, pero es un número muy importante y podría decir que todos lo son. Pero vamos a coger el 11. El 11 tiene una energía de intuición muy elevada, ¿no? Imagínate esos dos unitos como dos antenitas recibiendo información. Entonces, canaliza, ¿no? Y si no, canaliza, baja información. Es en el lado de lo femenino del número, de esa energía femenina, ¿no? Canalizo, puedo, sobre todo, bajar la información, lo he dicho ya. Esta parte también tiene que ver con, en el otro lado, en la parte masculina, tendría que ver con el liderazgo. Es un número de liderazgo. Dices, ostras, sí, un número de liderazgo. Entonces, habrá quien, según sus sistema de creencias, estará manejando, y el resto, obviamente, de los números de su carta, estará manejando esa energía de 11 más en lo masculino o más en lo femenino, o sin darse cuenta maneja las dos. ¿Ok? Una energía de 11. Cuando está en equilibrio, sabe cómo liderar, es el gran jefe, sabe cómo expresarse de acuerdo a, sabe cómo comunicar, aunque no es el número de la comunicación en preciso, pero sabe cómo decir las cosas. O sea, hay un manejo entre la información que le llega y su manera de lanzarla. Porque cuando ese número se pone en desequilibrio, se vuelve un violento verbal. Entonces dices, ¿cómo? ¿Y qué sería un violento verbal? No usar bien la palabra, me imagino. No usar bien la palabra. Es más, ser agresivo con la palabra, ¿no? Ser una persona que, y vuelvo y siempre tenemos que ir y mirar los otros números que pueden estar tensionando a que ese número se ponga en desequilibrio. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, aquí hay un 8 que está en el PP, de esta suma que hemos hecho. ¿Sí? En la personalidad profunda, ese 8 nos está indicando también es un número de hembra o macho alfa. O sea, también estamos hablando de un líder. Pero también estamos hablando de una persona con una energía del número 8 que cuida, que lo importante para él o ella es la familia. Y es cabeza de familia en el sentido de es el que trae, el que cuida de la comida, del techo, de la protección de la familia. ¿Vale? Entonces, cuando ese 8 a lo mejor le gusta, necesita tener su territorio. Entonces, cuando ese 8 a lo mejor no está
expresándose en su energía, por los motivos que fuese, porque generalmente, obvio, o vivimos solos o aprendemos a convivir con los demás, ¿no? Y generalmente pues siempre estamos acompañados de hijos, de esposos, de esposas, de padres, de todo. O sea, siempre estamos familia. Sí. Entonces, si ese 8 no logra ser su propia energía, se va a poner en tensión, se va a poner en desequilibrio. Por lo tanto, podría ser que ese 11, que tiene 2, por lo menos por ahora, se pongan también en desequilibrio. ¿Y qué diría ese 11? Que aquello que no le gusta lo explota y lo suelta. La historia del 11, cuando está en desequilibrio, es que le llega la información de algo que no tendría por qué tener un motivo de saberlo y pone el dedo en la llaga. Porque es un canal. ¿Por qué es un canal? ¿Y por qué? Porque es un canal, porque tiene la intuición y entonces ahí aprende a conocer sus dones, ¿verdad? Ese es un don que necesita traerlo, que necesita desarrollarlo y que necesita expandirlo en su vida para estar cumpliendo con eso que tú llamabas de como la brújula, como todas las características que traemos con nuestra fecha de nacimiento y es la forma como nos ayuda a conocernos y ayuda también a expresar lo mejor de nosotros, ese potencial que ya traemos dentro de nosotros por esa fecha que escogimos. Exacto. Así es. Nos muestra, mira, por ejemplo, vimos también en esta suma, en esta operación que hemos hecho, en esta fecha que me has dado, hay un 22. Sí. Tanto en el punto de debilidad como en el año. Uh-huh. Ese 22 nos está diciendo que es una energía de creación, de también canal, también es muy intuitivo, pero se va hacia el lado de la invención, de bajar información para mejorar ciertas cosas de la vida. Para inventar. Para inventar, es decir, que el genio, el que tiene genialidad, lo que pasa es que está relacionado también con ser reconocido. Entonces, esa energía de 22 debe aprender a hacer su propio reconocimiento. Para que aquellas ideas, por muy locas que puedan parecer, otros no lleguen y se las tumben. Uh-huh. Porque empieza, ay, se me ha ocurrido esto, ¿a ti qué te parece? Ya, no puede. Más bien es, se me ha ocurrido esto, lo pongo sobre papel, lo pongo en la estructura, uh-huh. ¿Sí? Que también tiene eso, está dentro del 22, hay otra energía oculta que se llama estructura. Entonces tiene la capacidad de, yo lo bajo y lo pongo sobre el papel y lo configuro de tal forma que sé cómo lo puedo llevar adelante. Su error podría ser ponerlo a validar con otros. Y habrán personas que no tienen esa capacidad de tener esa visión de algo grande. Uh-huh. Y le van a decir, pero ¿a dónde va? ¿Cómo se le ocurre? Usted que está pendejo, usted está tonto, usted qué tal. Y le van a minar su estima. Porque va a decir, ay, pues sí, a mí cómo me ocurren estas cosas. ¿Cuántas personas no conocemos así? Y a lo mejor si tuviésemos esa energía, también diríamos, ostras, pues sí me ha pasado. Y es que cuando das toda esa información, si la persona no se ha trabajado en sí misma, si no ha hecho ese camino de conocimiento, de desarrollarse y de conocerse muy bien, pues estos números que tú le dices pueden estar, como decías antes, en el lado negativo. Ese camino hay que recorrerlo, independiente de todo, nos pueden dar esta información, pero si no hacemos ese camino, por más que tengamos esa día de nacimiento muy claro con todas estas posibilidades, no se da. Bueno, puedo decirte, Juana, o sí se da. Que sí se da. Pregunta. Sí se da, sí se da. Se da porque precisamente es una herramienta de autoconocimiento.
solo que siempre va a haber una elección. Okay. Acordémonos que siempre está libre albedrío y que nosotros elegimos cuando tenemos una información que si realmente queremos hacer algo con ella. Y puede ser segurísimo. Mira, el otro día hice una carta a una persona que era su primera vez y además con una estructura mental potente en el sentido de la lógica. Y hablarle pues de numerología, imagínate, pues, no, si identificó con todo, yo me quedé impresionada de la manera como él mismo iba atando todos los números y diciendo sí, porque esto, porque aquello, porque lo demás. Y le fue maravilloso. Entonces, habrá quien realmente lo tome y habrá quien no, como con cualquier otra herramienta. Sí, que la logre integrar. Integrar. Y es más fácil porque es algo que al ser matemática y estadístico, a las personas muy lógicas les vale. Porque ¿cómo es posible que alguien que no te conoce de nada te lo diga absolutamente todo? Y es que te dice, o sea, no solamente le estás diciendo ahí a qué vino y cómo, o sea, una de sus partes muy claras de sus dones, digamos, o aptitudes, pero también le dice su misión, o sea, te dice, ¿qué te dice en esta numerología en base 22? Te puede decir muchas cosas, ¿qué son? Bueno, puede hablarle a la persona de cuál es... a ver, yo voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Yo voy muy rápida con las cartas. Sí. ¿Esta fecha que me has dado es de alguien que tú conoces? Sí, claro. Perfecto. Entonces, me voy a ocupar. Me voy a ocupar porque entonces así porque yo voy trabajando a través del ejemplo. ¿Vale? Sí. Entonces, va a ser muy fácil, por lo menos, es muy especial esto que está pasando con esta carta. Vale. Entonces, esta carta... Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, nos las van haciendo acá, ¿cierto? Aquí en la escena. Sí, claro que sí. Bueno, lo que quiero es como de manera muy rápida, pero no estoy corroborando. Generalmente nos gusta hacer esto con calculadora. Pueden parecer números muy simples, decir, pues esto más esto, lógico, ¿qué es esto? Cuidado, con un número que nos equivoquemos, nos hemos equivocado en todo el manual. Entonces no queremos eso. Entonces, por mucho que seamos rápidos mentalmente, pues tenemos que tener esa prudencia, ¿no? De decir, vale, esto tal. Ok. Y tú también, mientras que vas haciendo tus números, te distraigo si te voy preguntando, tú enseñas esto, cuánto tiempo se demora en aprender. Vale, así. Dentro de un mes larguito, el 1 y el 2 de julio, voy a hacer una formación, ¿vale? Tanto presencial como online, y de 2 días completos. Completos. Bueno, si hay personas del otro lado por el cambio horario, pues obviamente lo voy a hacer en un horario más adecuado para ellos, pero nos tomaremos un poco más de tiempo. Entonces, se aprende y te digo que aquí lo único que se requiere es tener pasión por conocerse a sí misma o a sí mismo, una pasión, porque y lo bonito es que no solamente te vas a conocer a ti, teniendo esta herramienta vas a comprender cómo es tu pareja, cómo son tus hijos, cómo son tus padres, cómo es la gente que te rodea. Y esa era la pregunta que te iba a decir, porque también ayuda en esa relación, o sea al tener muy claro como esta información de todo lo que eres, de tu personalidad, que decías anteriormente, de los pilares de debilidad, que después no lo vas a explicar qué son esos pilares de debilidad, ¿cierto? Me imagino que, y puedo estar otra vez mal porque ahorita ya lo hice, me imagino que puede ser como las debilidades nuestras y las fortalezas que las conoces muy claramente, o es algo, o tiene más información. Bueno, el pilar de debilidad, lo que nos está contando es que la energía del número que hay allí podría generalmente estar en desequilibrio. Al estar en punto de debilidad es algo muy sensible,
¿vale? Sensible, ¿qué quiere decir? Que ese número, si la persona no se ha trabajado, lo más probable es que esté yendo en carencia o en exceso la energía del número. ¿Vale? Así como te decía, los números están polarizados en el masculino y en el femenino, ¿sí? Entonces podría tener un exceso de femenino, una carencia de ese femenino, un exceso de ese masculino o una carencia de ese masculino. Estamos hablando, para los que nos escuchan, de la energía femenina y de la energía masculina. Del número. Del número. Es decir, como te había comentado, con el 11, en su lado femenino puede estar la parte de la intuición. Si la anula, si la persona la tiene anulada porque tiene otros números que le dan demasiada estructura y no le quiere dar espacio a eso porque a lo mejor le abruma, porque ha crecido con tanta lógica que dice, ¿pero a dónde van con esto de la intuición? Entonces puede ser que le tenga castrado de una manera que solamente le sirva pues para cantarle las 40 a los demás, para decir y soltar por allí, ¿no? Entonces lo tendría en el femenino, pero en desequilibrio, no en un femenino tomando ese potencial de intuición y llevándolo a buen puerto. Pues si tienes la intuición, sabes tomar decisiones, sabes qué camino coger, ¿no? Y sabes guiarte. Y lo mismo lo tendría por el lado masculino, la parte de liderazgo. Si lo tuvieras en desequilibrio, pues a lo mejor sería un déspota, sería un jefe insoportable, o ¿sí? ¿Sabes? No sabría manejar esa parte si tuviera ese masculino en desequilibrio. ¿Ok? Sí. Entonces, van en esas polaridades y el punto medio es, uno, conocer cuál es su número, saber, y además es que lo identificas, porque vas a decir, vale, yo ahora no estoy allí, estoy más en esta dirección, pero sí que recuerdo tal época de mi vida donde todo eso era. Y qué bonito que ya se pueda dar cuenta que en algún momento esa energía sale. Pero ahora al tenerla en cuenta, la ve y dice, está mi 11 de tal forma. Sí, ¿sabes? Sí. Está mi 8 reclamando espacio con el territorio, ¿no? Está mi 8 que si no tengo dinero va a tener una preocupación que ni te la cuento. La energía de 8 es la materia también. Y vemos allí un 8 hace un infinito. También nos está diciendo ni tanta materia, ¿no? La energía de 8 muchas veces puede estar en que tienes muchísimo o no tienes nada a nivel económico. Entonces, exacto. Entonces puede ser, y según que otros números haya, que le castren a ese 8 y no le permitan recibir retribución por lo que haga. Y por allá hay un número muy especial que ellos dos cuando, ¿no? Hay uno que puede más que otro, pero eso lo sabes haciendo la carta, ¿sabes? Sí, en la pregunta que hicimos anteriormente, entonces esto también te ayuda, o sea, te conoces cómo estás y quieres saber la otra persona, tu pareja, tus hijos, el jefe, puede ser también el jefe, qué número tiene. Exactamente. Y coges tu carta y coges lo que sacas de la otra persona, o sea, esto te sirve para conocer a todo el mundo, definitivamente, si tienes todos esos datos. Y dice, entiendes, más que puedes hacer algo, puedes entender por qué el comportamiento, por qué lo que estás viviendo y en dónde está tu desequilibrio que está afectando el desequilibrio con la relación con la otra persona. Exactamente. Sí. Y lo has es así, trabajado. es decir. Sí, sigue. Es así, Juana. Mira, yo sigo haciendo la cartita que me pasaste. Por los laditos voy haciendo números. Esta persona tiene un alto potencial de intuición. Impresionante. Pero impresionante. Impresionante. También tiene números que a pesar de ser intuitivos, tienen una base de una estructura que podría entonces
estar en esa dualidad de decir, sí, me gusta lo intuitivo, me llama, pero llega la mente y le dice, no, la lógica y la estructura, ¿dónde vas? Y puede estar en lucha, podría estar en lucha. No lo sé, no le conozco, pero que sepas que esa energía está allí. Y si realmente acompasa todo bien, sabe, conoce su carta, va a decir, ok, tengo que dar espacio a lo que soy. Puedo entender ahora, cuando me ofusco por estos motivos, puedo entenderlo, por qué me viene eso, ¿no? Mira, hay un número que no lo he visto aquí, pero que crea mucha malestar a veces, ¿no? En la persona. Es el número 16. El 16 su palabra es la perfección. Por lo tanto, le gusta todo Perfecto. perfecto, pero es exagerado. Entonces, está muy bien, claro que está bien hacer las cosas fenómeno, bien, pero si a la mínima que se pasa, ya empieza a ser un incordio para su vida. Entonces, y eso está, ese 16, si lo tienes en el día que naciste o en otro número de ese análisis que haces ahí. Exactamente. Puede aparecer dentro de todas las operaciones de suma resta que haga aquí. Y va a afectar obviamente mucho más el pilar que donde se encuentre, ¿no? La zona de tu vida donde se encuentre este número. Pero, ¿por qué lo mencioné? Porque cuando una persona tiene esos altos niveles, ese alto estándar de autoexigencia consigo misma, porque obviamente empieza consigo misma, a veces no se entiende, ni le entienden los demás, y se le ve como, ostras, qué obsesión, ¿no? Con esto, ¿no? Y esa misma persona dice, ay, pero sí, pero ¿por qué no es capaz de hacerlo? Si se puede hacer bien, si yo soy capaz de hacerlo bien, ¿por qué no lo hace bien? Y empieza a exigirle a los demás también que ese estándar de perfección. Entonces, cuando él entiende que está ese número, lo puede ver en qué momento se está yendo en el desequilibrio y llamar, eso se llama autoobservación, y llamarle al orden y decirse a sí mismo, hey, querida energía de 20, ¿a dónde vas? Vamos a cambiar esa palabra, a empezar a modificarla por la palabra de la excelencia, por ejemplo. ¿No? Sí, no, en el que estabas hablando. Tú le hablas también a los números cuando tú estás haciendo, cuando te estás hablando a ti mismo con este mapa. Claro. Claro. Te escuché, sí. Sí, yo para que me entendáis también más, pero ese es es decir, me veo, lo veo. Claro, es una energía que está en mí, pero a veces nos es más fácil disociarla para poderla, como no identificarse uno desde luego enjuiciarse uno a sí mismo, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo un 16 y lo tengo un poco en desequilibrio, en exceso, que podría ser todo lo contrario, cuidado. O sea, o a veces es tanto el nivel de exigencia que tiene la persona de sí misma que por miedo a equivocarse no hace las cosas. No funciona. No hace, no actúa. No actúa. ¿No? Entonces, ahí es donde yo pongo el ejemplo de Tomás Alva Edison, que fue el que inventó la bombilla. ¿Qué tal que esa persona hubiera dicho al primer intento que no funcionó, que no sé si se echó 1000 o 10,000 intentos, es que no lo sé bien, hubiera dicho en el primero, no, esto no me salió, me enfurruño, me enfado y frustrado. Y entonces no sigo. Pues hubiera sido otro que lo hubiese inventado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hizo él? Darse cuenta de lo que debe aprender una energía, ahora que traje el 16 como algo bastante exagerado, es darse uno cuenta con esa energía que todo fallo me puede llevar a una mejora.
¿no? ¿Por qué? Porque ya sé cómo no se tiene que hacer. Él descubrió más de 1000 formas de cómo no hacerlo, hasta que encontró la excelencia y funcionó. Y es que tú también puedes tenerlo, o sea, ese camino que hacemos de autoconocimiento y ese camino que hacemos de la vida, pues tiene sus caos, tiene sus problemas, tiene sus momentos difíciles y suceden de todas maneras y los tienes que apreciar para poder ver que de ese lugar llegué a este lugar de virtud o de aprendizaje o de encontrar ya ese potencial mío. Tú en tus hijos has podido guiarte, has podido guiarlos con esa carta que tú ya conoces, Se puede, lo he hecho, ¿sí? ¿vale? Sé por dónde se les coge, por dónde no, ¿no? Es lo bonito, es decir, qué potenciarles a ellos también. Que les ayudas, que sabes cuál es el potencial de ellos y entonces estás encaminando ese ser padre, ser madre tuya, ¿cierto? Les ayudas a dirigir esas cualidades, esas fortalezas de ellos. Más que dirigirles, es que yo me doy cuenta y sé por dónde, de qué forma les puedo hablar. Okay. ¿Vale? Sé sé por dónde no tocar. Danos un ejemplo muy claro como de una situación así. Sí. Por ejemplo, ellos tienen porque son mellizos, entonces tienen una energía de 19 en determinado lugar de la carta y les gusta estar en armonía. Les gusta estar en armonía. Cuando algo, o sea, el tono de voz alto no lo aguantan, los ruidos no aguantan. Hay cosas pero yo ya puedo entender cuáles eran sus comportamientos cuando de pronto salíamos a algún lugar donde había multitud y sobre todo uno de ellos me decía, no puedo estar aquí. Y aún a mí me parecía, digo, pero qué exagerado. Ya cuando voy y veo la carta digo, no, aquí hay una sensibilidad que tengo que prestar atención. ¿Para qué? Pues para no subir sus niveles de estrés. Y con el tiempo, seguramente que también este hijo va a poder gestionar más eso. Pero, ¿no? O sea, me lleva a que pueda respetar sus puntos, pueda saber también sus maneras. Sé que son niños donde si yo estoy dispuesta al abrazo, a abrazarlos, ellos están con mayor gusto y con mayor recepción en lo que tengamos que hablar. Después, tenemos que hablar algo importantísimo o algo, ¿no? Entonces, sí, la parte del arte también la tienen, del juego, les encanta el juego. Entonces, yo todo eso lo veo en la carta. ¿Podrías hacerlo para escoger pareja? Sería demasiado. Más que para escogerla, no sé, porque tendríamos que pedir una solicitud, ¿no? Busco pareja, pasarme los currículums. Los currículums serían las fechas. Cuando conoces a la persona, antes de que te metas ya de hecho en ese campo, dices tú, miras las cosas y dices, o sea, por lo menos saber cuáles son las dificultades que vas a tener, porque deben haber números que son más difíciles de relacionarse con otros o no. No, lo que hay es, a ver, hay números tensionales, dentro de toda la gama de números hay números tensionales, sí, pero si yo los conozco, y en este caso, esa pregunta concreta de pareja, aunque ya la tenga, también lo podría mirar, y si me viene un candidato, pues también lo miro. Tonta de mí si no lo hago, porque teniendo la herramienta, ¿cómo no me voy a fijar ahí, no? Entonces, ya sabré qué me puede esperar, cuidado, porque esa persona puede estar en equilibrio o aparentarme un equilibrio y luego estar en otro lado, ¿sí? Pero entonces vamos a coger esa pregunta más en una relación. Entonces yo puedo hacer una comparativa y hacer una carta de relaciones. Entonces, saber... Tú puedes hacer eso con esta numerología. Claro. Yo tenía, o sea, tienes esta que es para conocerte, pero puedes hacer otra para ver cómo te relacionas y lo haces también con tu pareja, con tus hijos.
todo. Con tu Lo socia, con tu puedes, socio. sí. Claro, se puede, Juana. Y qué mejor que saber, por allí es donde sale todo. Y dices, ostras, pues aquí mejor que cuando el uno esté acá subido de ánimo, enfadado, yo haga, ¿no? Que, por ejemplo, yo con mi pareja, en el PP, en la personalidad profunda, las dos tenemos 10, el número 10 y 10. Si yo cojo esos dos números, me da un 20. Es decir, que me está hablando de que en nuestra relación tiene que haber un mutuo reconocimiento, donde haya una valoración de lo que hace mi pareja y también una valoración de su parte hacia lo que hago yo. Que nos gusta estar en compañía, de que disfrutamos estando en compañía. También nos está diciendo todo eso el número. Si hubiese otro número, un 15 nos estaría diciendo, bueno, ojo que aquí hay un 15 y es importante, un 15 es un número tensional, que dice, es muy apasionado. Entonces, me va a decir que si ese 15 está allí y de pasión cero, pues habrá algo que mirar. ¿Sí? Y dirás, pero bueno, si no hay 15 no habrá pasión. La habrá. Pero si hay un 15 tienes que mirar con lupa ya. Con lupa. ¿Ah? ¿Cómo estar en esa relación? Ya nos decías que podemos aprender a armonizar esos números. Mira, pues primero porque lo tienes allí y mirando cuál es su lado en equilibrio y cuál es su lado en desequilibrio y mirarte y te miras a ti mismo dónde estoy en esas emociones o en esas situaciones que estoy viviendo, cómo las estoy viviendo, en armonía, en desarmonía. Así es. Y te ayuda también a crecer y a encontrar tu misión. También, porque hay un pilar que es el de la profesión, que curiosamente coincide la mayoría de las veces con el pilar de la búsqueda espiritual, ¿vale? Que también nos está diciendo que he venido yo a entregar también, ¿no? Es decir, ¿qué me hace sentir bien? Qué bonito poder, el tragoso, ¿no? El tragoso, vamos a decirle así, aquello que yo hago para recibir una remuneración, qué bueno, mira que va asociado a que corresponda con algo que tu alma quiere hacer, que tu ser interno quiere hacer. ¿Cuántas veces no estamos desarrollando un empleo donde es que no nos gusta ni 5? Donde no hay allí una expresión de cuando nosotros logramos alinear lo que realmente amamos hacer con esa parte económica, pues fluye más, lo haces con más gusto. Si no, pues habría que decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si es que realmente a mí lo que me gusta es esto. Y cuando le hablas de ese pilar, te va a decir, no, si esto me gusta, pero no creo que sea posible, no creo que sea capaz. Y entonces donde empezamos a mirar toda la carta y a decirle, pero te estás perdiendo de esto, aquello, lo demás, taca, 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 taca. Y entonces se le abre un mundo de posibilidades. Y cuando dice no soy capaz, o sea, ahí también tú ayudas a la persona en ese coach a hacer ese descubrimiento, cómo cambiar todos esos paradigmas. Obviamente con Theta Healing lo puedes hacer, ¿cierto? Por eso acompañamos. Sí, sí, claro. Me contesté también a la pregunta, pero ¿le puedes dirigir a las personas en ese camino de autodescubrimiento a través de numerología en base 22? Sí, se puede. Porque la persona, lo tendríamos que ver cuando alguien no se cree capaz de algo, sí, teniendo todo el potencial para hacerlo, porque muchas veces también somos capaces, aunque no tenemos el potencial ahí, ¿vale? También, o sea, nosotros somos magníficos como seres humanos. Entonces, pero claro, si tenemos a disposición más de 22 pilares. Por eso se llama numerología en base a 22 pilares. Bueno, se llama así por la reducción de los números, que no, lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? ¿No? Si pasa de 22, lo reduzco. Pero, curiosamente, también tiene un número de pilares bastante amplio. Entonces, si en todo eso que hay allí
muchas cosas, por no decir todo, me sirve para yo sacar la mejor versión de mí misma. ¿Sí? Sí. Si eso no se está dando, es porque el número se encuentra castrado. Si yo tengo en mi carta 6, la energía de 6, en un lugar o hasta en varios, y no le doy salida a esa energía de 6, que es la energía del juego, del niño interior, de la alegría, del arte, de tantas cosas, de la creatividad, si eso no está en mi vida vigente, quiere decir que algo sucedió en algún momento de mi experiencia humana, con esa fecha de nacimiento, que lo castró, que lo frenó. Y al tener yo esa información, pues tendré que ir a mirarlo, ¿no? Y se me acaba de ocurrir una pregunta, y es, ¿qué pasa si no tienes el número 6 en tu carta y es el niño interior? No pasa nada. Okay. No es algo con el que has venido a trabajar. Seguramente, porque fíjate, ahora que tú mencionas esto, muy posiblemente eso ya lo tengas integrado, ¿ok? O simple y llanamente hay otros aspectos de ti que tienen mayor relevancia. No estoy diciendo con ello que el niño interior no la tenga, simple y llanamente es algo que allí no hay mano para echar mano de él, no hay, o sea, no, pero si hay un 6 en tu carta y tú no has explorado tu parte artística, no te sorprendas que el día de mañana te cojas un papel, un pincel, y empieces a pintar y a decir, ¡ah! ¡Ay, va! Pero si es que soy buena para esto, pues de toda la vida. Porque ya lo tenías integrado, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un 33-6 en un pilar que se llama Ave Fénix, y en ese pilar, yo lo tengo también. Tienes un 33-6 allí, fíjate. 33, creo que aparece la de Fénix también. Vale. Pues eso, yo ahí tengo un 33-6. Es el único 6, porque la base es 6. Sí, es un número maestro, el 33-6 es un número maestro, pero su base es 6. Por lo tanto, lo puedo obviamente vivenciar desde el número maestro que es y también tener en cuenta cosas de ese 6. Es decir, al estar en un pilar llamado Ave Fénix, muy posiblemente me va a colaborar, me va a decir de qué manera yo puedo trascender cosas muy importantes en mi vida. Y cuando yo echo mano de ese 6, digo, ¿qué hago? Pero ¿cómo lo veo? Entonces yo lo puedo enfocar vale, pues me pongo a ver la parte de la creatividad y a ver cómo me funciona. O también puedo decir, ¿qué tengo yo que mirar de mi niñez que me ha frenado ciertos números de mi carta? Y te digo, cuando te pones lo descubres. Y qué bonito, ¿no? Poder ir allí, visitar ese pasado, no para regodearse en él, sino para decir, ok, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Y ahora lo comprendo, vale, pero ¿cómo lo sano? Y lo puedes hacer también. Y lo puedes hacer también. Aquí me dicen que todos los números son potenciadores. Que son potenciadores. Entonces, tienes esos números. ¿Qué son? Estabas hablando de los pilares, que habían otros pilares. Sí. Que nos cuentes qué otros pilares hay. Bueno, mira, está el pilar del nudo emocional, que nos está contando cómo me relaciono, cómo es mi emoción, cómo es mi participación en la parte de las relaciones, sea de pareja, sea con los demás, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que más me acompaña cuando yo estoy con los demás? ¿Vale? Entonces, todo depende de la energía del número que hay ahí. ¿Ok? Por ejemplo, la carta que tú me has pasado, sí, es una carta muy especial, ¿eh? Yo no sé esto de quién es, pero aquí hay mucho que ver. ¿Vale? Tiene una energía en ese nudo emocional donde es una persona muy sensible.
alto nivel de sensibilidad, enorme, de poderlo sentir todo. Wow, súper todo. sensible. Sí. O sea, tiene un grado de empatía fuerte, un grado de querer ayudar impresionante también. Es alguien con un... Yo le digo que tiene mucho carisma. Mucho Lo tiene. Lo tiene porque además no solamente lo tiene en el nudo emocional, sino que también lo tiene en el comportamiento externo. Ese mismo número. Y ese número que tiene ahí es un 33.6. Y el que tiene en el comportamiento externo es un 33.6. ¿Vale? Que nos está hablando de una persona que, como bien has dicho, tiene carisma, tiene una manera de ver la vida muy distinta de muchas otras personas del común, y tiene esa capacidad de sentir. Por ejemplo, esta persona no es aconsejable, no es recomendable que esté fijándose ni en noticias, ni en programas de telediarios, ni cosas de esas, porque es que lo sufre. Porque siente sufre, todo. lo padece, porque es inevitable esa sensibilidad que tiene de lo que le puede estar pasando al mundo entero, ¿no? Ahí hay un... Y es una vulnerabilidad. Sí. Y es belleza. Y es belleza. Que hay que saberla manejar también, porque el mundo pasa, de todas maneras. Claro. Pero sabiéndolo, dice, pues no, yo no, hay cosas por donde yo no voy a entrar. ¿Por qué? Pues porque no me apetece ponerme allí a gastar energía de esa forma. Pero también tiene un potencial de colaboración, o sea, es inmenso. Y puede ser un guía en la parte espiritual muy potente también. ¿Vale? Imagínate, tiene ese 33.6 que ya baja información, tiene esos 22 que ya bajan información, tiene esos 11 que ya bajan información. Sí. Sí. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo esa persona? Más bien. ¿No? ¿Cierto? Es como, bueno, entonces está ese pilar del no emocional, está el comportamiento interno, cómo me comporto yo internamente con mi círculo más cercano, cómo me comporto yo externamente, pues no nos comportamos igual en un lado y en el otro, y está bien, somos diversos. Y en esto el manual lo dice todo, dice, ostras, es que me armoniza una cosa distinta. En su profesión, por ejemplo, este ejemplo perdón, la redundancia, esta carta que hemos traído hoy, también tiene una conexión con la energía creadora. O sea, es que es impresionante lo que hay allí. Te lo voy a mandar. Es impresionante lo que hay allí de belleza, pero lo tenemos todos, porque aunque en esta carta se repiten muchos números de un potencial de canalización grande, el hecho de que no los haya en otra carta no significa que sea menos, ¿vale? Es más diversa todavía. Este tiene un pequeñísimo, no voy a decir problema ni mucho menos, pero sí que si no sabe y no conoce eso de él o de ella, le puede abrumar. Porque dice, no sé qué me pasa, es que lo siento todo, es que lo demás, no, cuando lo entiende dice, vale, ahora esto soy yo, ok, ¿cómo hago? Pues esto, aquello. Y saber dirigir eso. Decías del comportamiento profesional también. Sí. ¿Qué número? Bueno, hablaste también de esa búsqueda espiritual que estaba y el disparador emocional, ¿cierto? Sí. Todo esto, o sea, tenemos realmente en esta carta todo para saber dónde nos trancamos o qué nos puede trancar de nosotros mismos. Exactamente. Así es. En esta carta, en nuestra carta es ¿qué me frena? Hay un pilar que se llama pilar de freno, hay otro que se llama detonante emocional. ¿Qué me detona emocionalmente? También está aquí. Lo que hablabas anteriormente, por ejemplo, los ruidos o la falta de cuando sientes mucho caos exterior a una persona tan sensible como decías anteriormente,
¿Sí? Es que también tiene ese número. Acabo de verlo. También tiene ese número que es el 19. Entonces, lo que debe aprender muy posiblemente es que la armonía no viene de fuera. La armonía no busque que la armonía sea la de otros, ni que un espacio esté en armonía. Su armonía viene de dentro. Si todavía no la tiene, ¿qué debe hacer para conseguirla internamente? ¿Vale? Debe también aprender a poner límites, porque al no gustarle el conflicto, puede tender a no decir nada y a decir amén a todo para no discutirse con nadie, para no pelearse con nadie. ¿Sí? Y no pone un límite. Pero ¿qué pasaría cuando una persona no pone límites? Que llega a un punto donde la gota rebosa el vaso, la gota rebosa la copa y explota. Y cuando explota, recuerda que tiene unos onces. ¿Quién sabe cómo puedan explotar esos onces? Con la palabra. Claro, con la palabra. Bueno. O así mismo, puede explotar hacia adentro. Si está tan controlado. Hacia afuera. Va a explotar hacia afuera. Va a explotar hacia afuera. Porque tiene que poner orden nuevamente y sobre todo armonía. Si está en desequilibrio, una energía de 19, a pesar de que le gusta la armonía, cuando una energía de 19 está en desequilibrio, se vuelve autoritario. Aquí mando yo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pero es allí cuando uno empieza a descubrirse uno cómo es. Me encantaría, de verdad, tener la gente que vaya colocando cositas allí y vaya preguntando, oye, porque con su fecha de tanto de mes como de día, ya podríamos estar también diciéndole, mira, pues puede haber una tendencia de esto, puede haber una tendencia al otro, ¿no? Ahí les invito, si quieren, a esa partecita, digan su día o mes de nacimiento, y pues le vamos dando un feedback, no sé, como ejercicio. Sí. Aquí no nos han dicho, pero quería compartirles también que tú tienes en tu canal de YouTube, que es La Era de la Intuición, lo tienes esta clase, o en Instagram lo tienes, porque dice un día estuviste en una clase de numerología. Sí, la di en Instagram. Y nosotros tenemos una comunidad que se llama La Era de la Intuición, ¿vale? En el Instagram, allí van a encontrar el Linktree, allí encuentran cómo entrar a esa comunidad, y la voy a compartir porque voy a compartir esta tertulia que estoy teniendo contigo hoy, y de paso voy a volverles a compartir esa clase que hubo de numerología, esa introducción que hubo de numerología, que ahí sí que se hablaba de todos los números y que fue preciosa. Sí, fue preciosa, diste muchísima información. Yo también la voy a compartir en la comunidad que tengo de Tertulias con Juana. Lorena, muchísimas gracias a todos para que sigan la cuenta de Lorena, La Era de la Intuición, donde van a encontrar también toda esta información, van a encontrar todos los eventos que están haciendo permanentemente, y puedan apoyarnos también en este camino que hemos escogido de expandir todas estas herramientas para que tengamos más conciencia de cómo vivimos y cómo podemos ser mejores para nosotros mismos, en el sentido de vivir todo nuestro potencial, la misión que vinimos a hacer a esta vida. Gracias, Lorena. Gracias a ti, Juana Bella. Vamos a hacer eso que tú me has dicho. Me encantaría, además lo disfruto, es que lo disfruto mucho. Mira, yo trabajo con masaje y no puedo evitar, según qué esté haciendo, porque es que la numerología la puedes aplicar a todo lo que haces. Imagínate un profesor teniendo la información de sus alumnos. ¿Cómo los puede tratar? ¿No les va a entregar lo mejor para ellos? Obviamente, claro, conociéndose a sí mismo primero, sabiendo si realmente sirve para maestro o no. Sí, bueno, lo primero es saber cuál es tu profesión también. Allí te orienta a decirte cuál es tu profesión de acuerdo a todos esos números que tienes en la carta. Yo me imagino que también puedes descubrir qué día es el mejor para abrir una empresa, para salir un proyecto, para volver a relanzar un proyecto, o sea, todo. Todo. Lo puedes mirar todo.
Tú puedes mirar todo. Es impresionante. Bueno, cuando tú me digas, yo aquí estoy disponible. Muchísimas gracias también. Me faltó solamente una cosa. ¿Cuánto se demora una sesión? 1 hora y media, casi 2. Ok, listo. Sí. Eso es todo. 1 hora y media, casi 2, y se hace en conjunto, porque obviamente quien tiene toda la información para validar es la misma persona. Y qué lindo que ella misma vaya poniendo las fichas del Que vaya